De música, música independiente de cantautoras que nos encanta también y que vamos a tener acá próximamente en Bogotá. Hoy les voy a compartir un libro que me estoy leyendo desde hace algunos días, pero me tiene loca, les quiero decir. Es un libro que se llama Helena, la reina condenada. Acá se los voy a mostrar. Aquí está la portada. Este libro es de Gabriela Arciniegas. Ella es poeta. ¿Les puede sonar el apellido? Sí, sí, porque su abuelo precisamente es Germán Arciniegas, que pues de hecho fue ministro acá en Colombia y que además también era un escritor muy prolífico y creo que se lo heredó a Gabriela. Gabriela es poeta, es considerada también como una de las pioneras del terror, de la literatura de terror. Vive en Chile, se está mudando para acá, para Colombia, y la vamos a tener un poco más cerca. Y hoy nos está acompañando aquí en Amantes del Círculo Polar para hablarnos de esta maravilla. Gabriela, bienvenida a la UD Estéreo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa presentación, por esas palabras y muchas gracias a la UD por haberme invitado. Pues sí, estoy súper contenta de estarme reestableciendo aquí en Colombia y muy contenta de que haya sido el Fondo de Cultura Económica de Colombia el que haya acogido mi Helena. Bueno, hablar de Helena de Troya, pues básicamente es hablar de un capítulo de la historia que tenemos entrecomillados, si fue cierto o no fue cierto, está como entre el mito y la realidad. Y de alguna manera lo que vemos son unos episodios donde Helena, así como tú lo describes, fue esa mujer muy bella que originó una guerra. Pero tú aquí buscando las pistas de Elena has encontrado otra cosa y a mí realmente cómo se originó la historia, cómo se originó pues la idea de escribir este libro me parece fantástica, así que quiero que por favor la compartas con los oyentes. Sí, pues a mí siempre me pareció que Helena había sido muy pobremente tratada, ¿no? Digamos desde Homero hasta hoy, Helena es como un personaje que está siempre en segundo plano, por más que haya sido la supuesta causante de la guerra, en realidad ella no tiene mucha participación activa en el conflicto, ninguna decisión ni nada, todo lo hacen los hombres, en la Ilíada por lo menos, y en la narrativa que sigue después de Homero, siempre es como o Helena la frívola o Helena la víctima o Helena, pero no hay nada más allá, ¿no? Entonces se pregunta uno quién era esta mujer y cuáles eran sus reales aspiraciones según lo que le permitía la época, ¿no? De acuerdo a si es mito o realidad, que precisamente es en lo que me baso yo y es como lo que yo creo que diferencia esta novela de narrativas anteriores, es que sí se ha comprobado que la guerra de Troya sí existió. De hecho, pues Troya tuvo muchas guerras, hay 10 ciudades, hay 10 estratos arqueológicos uno encima del otro, pero ya se sabe, ya se ha podido datar la fecha en el siglo XIII de antes de nuestra era. Y digamos de esa época que es la era micénica hay muy poquito, hay solamente unas tablillas pero son básicamente listas de compras, pero no hay literatura, no queda mucho pues más que eso. Sin embargo, si uno va a los papiros egipcios o a la correspondencia hitita o a otras culturas que sí dejaron más material, se da cuenta de que mencionan a Helena, mencionan a París Alejandro y mencionan este conflicto. Entonces es muy interesante partir de ahí sabiendo que sí es una realidad. Como Helena es un personaje que no deja tampoco nada escrito, o sea, ninguno de esos reyes aqueos dejó nada, entonces tiene uno que llenar un poco los vacíos, teniendo en cuenta también ese imaginario que se ha formado sobre estos personajes, no solo sobre París, sino sobre Menelao, sobre Aquiles, sobre todos estos guerreros que son famosos, y también sobre las mujeres, porque la novela finalmente no es sobre los hombres, sino es sobre las mujeres de esa época. Entonces lo que yo hice, hay un concepto de un catalán que se llama Ignasi Terradas, que él acuñó el término de la antibiografía, que es coger y a partir del contexto social, político, económico, cultural de una época, ir llenando vacíos para construir unos personajes. Ignasi Terradas pues lo hace desde la sociología,
Entonces realmente él no puede ir más allá a terminar de construir la psiquis del personaje, pero uno como escritor sí puede tomarse esas licencias. Entonces yo lo que hago es, cotejando estas versiones que hay desde Homero hasta hoy, o más que todo desde Homero hasta la Grecia clásica, cotejarla con estas teorías arqueológicas, paleolingüísticas, de toda esta correspondencia que te menciono, que está en hitita, que está en asirio, en babilonio, ¿no?, en cuneiforme, en estos alfabetos de estas épocas, y tratar de crear una historia, pues darle movimiento a ese momento a través de la ficción y a través de construir estos personajes, un poco reinterpretándolos también, y no solamente a partir de lo que era en esa época, sino qué nos pueden decir estos personajes a nosotras las mujeres, y a nosotros en general, la humanidad de hoy, ¿no? Como qué problemáticas vivían en esa época y qué problemáticas vivimos hoy todavía, a pesar de que han pasado todos estos siglos, ¿no? Eso te iba a decir, que de alguna manera los problemas no han cambiado mucho y las realidades de las mujeres creo que siguen siendo las mismas. Sí, se han desplazado, digamos que hay algunas cosas que las mujeres de hoy podemos hacer, podemos tener acceso, y que no podíamos tener ese mismo acceso en aquella época, una época pues terriblemente patriarcal y machista, en donde los hombres eran los que tomaban las decisiones. Ahí todavía no existía ni siquiera el concepto de democracia, era una época muy rural, cooperativa. Sí, han descubierto que esta era micénica, permitía a las mujeres ser dueñas de rebaños, ser dueñas de talleres, ser como manejar sus bienes, intercambiar sus bienes, porque era una época en que no existía el dinero, sino que era el trueque el que mandaba la parada, pero las mujeres podían acceder a tener una prestancia, un prestigio, y a intercambiar sus bienes con otros propietarios de otros talleres o de otros rebaños, o en fin, ¿no?, de cultivos. Entonces por ese lado es interesante, pero el hecho de que una mujer hoy fuera la esposa de uno, mañana es una esclava, mañana es la esposa de otro, muchas veces sin el consentimiento de ella misma, sino con estas estrategias políticas que había en aquel entonces, que en algunas culturas hoy en día todavía suceden. Pero el tema de las guerras es un tema pues que está súper actual hoy en día, ¿no? Lo estamos viendo a doble banda, por dos lados a falta de uno. Y más todos los problemas sociales que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, la pobreza, la inequidad, la traición, la corrupción, todo eso se vivía también en esa época, con las características que tenían o los elementos que tenían a su disposición, ¿no? Incluso la esclavitud sigue siendo un tema hoy en día, ¿no? Sigue siendo un tema para muchas mujeres hoy en día. Entonces, esa es como la reflexión de la que yo partía cuando empezaba a investigar sobre Helena y sobre todas las mujeres de esta época. Pero te fuiste hasta Grecia y me parece muy chévere el relato, porque dices que buscando pues como las huellas y las pistas, le preguntas a una guía, o sea, tuviste la osadía de preguntarle ¿y qué pasó con Helena? A Helena la ahorcaron, fue lo que le preguntaste, ¿no? Sí. Y ella se enfureció. Sí. ¿Por qué? Fue muy chistoso, eso lo cuento en la introducción para quien quiera comprar el libro, está toda esa historia alrededor de la investigación de Helena. Fantástica. Y efectivamente uno de los últimos pasos, porque todos los primeros pasos que hice para llegar a Helena fueron más que todo documentales, o sea, leer literatura, leer sobre historia, sobre antropología, arqueología, todo esto. Pero en el 2017 voy a Grecia, y una de las versiones que yo me había encontrado sobre la muerte de Helena, en textos antiguos como del siglo V antes de nuestra era, una cosa así, varios geógrafos que se llaman de esa época, como Pseudo Apolodoro, como Pausanias, mencionan que Helena muere ahorcada, que en parte es por un engaño que le hace una viuda de la guerra, ¿no? Y en parte devorada por la culpa que ella misma siente, porque aunque la guerra de Troya no fue ocasionada por la belleza de Helena, o sea, eso históricamente no fue así. Ni se lo crean. Pero no yo fue. sí creo que una mujer que está tironeada entre dos países, entre dos culturas, puede sentir esa culpa al ver cómo unos y otros se matan, y que en parte ella sí fue la gota que rebasó el vaso, según
pues esas versiones en que ella es la que se va buscando, o bueno, se va con Paris y termina ocasionando supuestamente esa guerra, ¿no? Entonces, pues yo me quedé como impactada por esa versión porque es muy contradictoria con el tema de la belleza, de este personaje, de la belleza física, pues. Y pues tenía esa duda, entonces estaba con esta guía que era griega y que era súper nacionalista, se llama Anastasia, no sé qué fue de ella después de esto, pero le pregunté, o sea, me acerqué así como con la humildad latinoamericana, ¿no? Porque pues los latinoamericanos, para los europeos en general somos inferiores, pero para un griego todos en el resto del mundo son inferiores porque ellos son la cuna de la civilización, ¿no? Y eso era lo que ella decía y repetía durante todo ese recorrido que hicimos. Entonces le digo, ¿tú conoces esta versión? ¿Qué opinas de que Helena fue ahorcada? Y ella me dice, pero ¿cómo se le ocurre, señora? Lea Eurípides, no se fíe por las películas de Brad Pitt. En ninguna película aparece este ahorcamiento de Helena, ¿no? O sea, hay que decirlo que la ignorante un poco era ella, pero en fin. Y claro, yo me quedé tan choqueada que dije, como sí, claro, voy a leer a Eurípides. Cuando ya todo pasó, cuando ya estaba de vuelta en el hotel, me quedé pensando, pero si yo leía Eurípides. Hay una tragedia que es de las últimas que él escribió, que se llama Helena y que habla de la guerra de Troya, pero que muestra a una Helena que mandan como un holograma. Sí, como un objeto decorativo. No, y la mandan como un holograma de ella, o sea, haciendo como una cuestión mágica, los dioses mandan a una copia de ella, pero que no es ella, como una especie de clon. Y ella se queda en Egipto esperando y guardando su cuerpo para Menelao, para cuando termine la guerra, ¿no? Entonces es como súper manida, súper cliché, es una pésima obra. Y estuve leyendo que recibió muy malas críticas porque él ya estaba muy viejo, Eurípides, ¿no? Estaba muy viejo cuando escribió esta obra y realmente pues no tiene la brillantez, la lucidez de sus primeras obras. Entonces, pues yo ya no podía hablar con la guía cuando me acordé de esta información, pero quedó como una anécdota y quedó como también como una razón para luchar por esa versión, por esas versiones que son chocantes, pero que son interesantes y que le añaden una profundidad al personaje, ¿no? Entonces, de ahí me pegué para quedarme con esa versión. Lo que está en el primer tomo es apenas la adolescencia, la infancia, la adolescencia, su primera adultez, hasta el matrimonio con Menelao y hasta que conoce a Paris, spoiler alert, y parte hacia Troya. O sea, queda como que ella se está yendo hacia Troya. El segundo tomo ya es Helena en Troya, cómo se enfrenta con su nueva familia, cómo es esa civilización con la que ella se encuentra, que con estas teorías arqueológicas y todo, se puede saber más o menos, todavía hay algunas cosas en debate, pero se puede saber más o menos cómo era Troya de esta época. Entonces, segundo y tercer tomo ya hablan de Helena en Troya. Bueno, es que eso no lo mencioné, pero apenas es el primer libro de esta trilogía. Este primer libro es el libro de los viajes y evidentemente pues acá hay unos viajes. He aprendido mucho, sobre todo términos muy específicos griegos, ¿no? Tengo uno en mi cabeza, el peplo, por ejemplo. Sí. El peplo es la vestimenta, o pues más bien como la túnica que llamamos nosotros. Chal. Sí. Es como un chal que cubría, en realidad no se sabe cómo se vestían las mujeres micénicas, se sabe cómo vestían las mujeres de la Grecia clásica, sí, por las esculturas y por los murales, los bajorrelieves, etcétera, pero para poder recrear una época y que fuera creíble como una época antigua, hay algunos elementos de épocas un poquito posteriores a los que tuve que echar mano, como el peplo, que es este chal, que incluso había peplos de verano, peplos de invierno. Ellos trabajaban la lana y la prensaban, hacían como una especie de paño. Entonces en invierno hacían faldas o hacían estos chales, que eso sí se ha encontrado, los pesos de los telares y los batanes y todo eso donde procesaban los tejidos. Está la clámide, que era lo mismo, sí, pero en los hombres, pero que era una capa, ¿no? Que también había clámide de verano, clámide de invierno.
está el pétaso, que es un sombrero, es como un sombrero, como dirían los chilenos, un sombrero de guaso, ¿no? Un sombrero de ala ancha, como con la copa redondeada, y que lo usaban para viajes, para cuidarse del sol, ¿no? Había como unos aditamentos que me gustaron mucho los nombres de ellos, y los usé para poder ambientar un poco cómo podrían haberse vestido, ¿no? Y es fantástico porque de alguna manera como que nos lleva de la mano a imaginarnos, claro, yo estoy como con diccionario en mano buscando qué es cada una de las cosas, pues para ponerle la intención a la lectura. Pero me ha parecido fantástico, sobre todo, digamos, toda esa investigación que has hecho para situarnos allí. Te quería preguntar sobre la terminología también, porque utilizas también como unos términos, los lugares también que mencionas. Los lugares tal vez puedan ser como esos lugares que encontraste, digamos, en esa búsqueda, o también hay unos lugares que creaste pues para ambientar la historia. En cuanto a lugares, sí traté de ser muy fiel a cómo era la geografía. Se sabe que la geografía, el mar se desplazó mucho de los lugares originales. Incluso pues hay puertos que quedan como a 3 kilómetros de donde pasa el mar hoy. El tomo 2, eso es algo que yo quería incluir en el 1, pero no se logró como por tiempo, pero en el 2 venimos, se va a incluir un mapa de Troya, de cómo era Troya en esa época. Entonces, si yo menciono un río, hay algunos ríos que se han extinguido, que ya no existen, pero que estaban en esa época y que los mencionaron muchos autores de la antigüedad. Entonces yo utilizo todos esos lugares o esos accidentes hidrográficos, los montes, todo eso, para poder tratar de recrear cómo era la geografía de esa época y cómo era transitar esa geografía, ¿no? Porque finalmente sí, Elena es un poco peregrina en este primer tomo y recorre en algunos tramos a pie, en otros en barco, recorre varias ciudades de Grecia. Entonces sí investigué mucho también la arquitectura de varias ciudades, de cómo se podrían haber visto en esa época, y que la ventaja es que están hoy ahí los sitios arqueológicos y están las fotos de las ruinas y todo, incluso en dibujos pues súper bien demarcados, que uno puede consultar. Entonces es muy interesante uno poder meterse ahí. Cuando ya pude ir en persona y visitar, no solamente pude conocer las ruinas, sino también como sentir el paisaje, sentir la vegetación, tomarle fotos a los bichitos. La gente que iba conmigo se burlaba porque todos estaban viendo allá las ruinas y las inscripciones y las estatuas, y yo ahí la hormiguita, el bichito, la arañita, la plantica. A ver, no sabían para qué maravilla era. Claro, yo era como ahí, pero había un mexicano que nos hicimos muy amigos de él con mi pareja, y él se burlaba mucho porque yo siempre me quedaba atrás, todo el mundo seguía avanzando y yo me quedaba observando ahí, tomando fotos, y tomé muchas fotos que hoy en día digo, pues esto para qué, pero en ese momento me servían para yo poderme sentir de nuevo ahí, vivir el clima incluso y todo. Hice una estructuración muy rigurosa de las estaciones, por ejemplo, porque pues allá se viven las estaciones no tan fuerte como más al norte en Europa, pero sí hay una diferencia entre primavera, verano, otoño, y pues tenían los nombres para eso, y había festividades que tenían que ocurrir en un mes, entonces el clima era distinto, entonces había que poder meter al lector no solo en el rito. Hay una descripción del ritual de Eleusis, de los misterios eleusinos, que era uno de los más importantes de Grecia y más antiguos. Entonces yo quería recrearlo y quería meter a Elena ahí, y eso lo realizaban en septiembre, que ya era otoño, entonces se vivía pues el clima, además de toda esta sacralidad de cada paso que daban en este rito, se vivía un clima específico. Entonces todo eso para mí era súper importante para que quedara pues algo creíble, ¿no? Gabriela, ¿cómo fue meterte en la piel de Elena? Porque acá la historia está narrada en primera persona. Y yo no sé si ese espíritu de la mujer actual también, digamos, iba como en contraposición un poco de ese espíritu que debía tener Elena. No sé si hubo una lucha y me lo pregunté mientras leía también. Hubo varias luchas, de hecho, porque por un lado como que uno siempre tiende a recrearse uno mismo en sus protagonistas, ¿no?
Entonces la primera novela que yo escribí era sobre un asesino caníbal, que era muy diferente a mí, pero tenía algunos puntos en común conmigo, algunos puntos de la personalidad atormentada, por lo menos yo en mi adolescencia era como un poco como este Esteban Castillo, que era este personaje, y en Elena, por una parte estaba el hecho de que una mujer antigua, de una mujer de esa época, no pensaba como uno, tenía unas herramientas muy distintas a la mano, muy distintas de las que uno puede tener. Digamos, uno hoy no puede pensar en un personaje micénico que fuera feminista, que fuera una princesa guerrera tipo China, una cosa así. ¿no? Y que yo te agrego que a los 10 años hoy en día las niñas saben muchas cosas y acá evidentemente había un desconocimiento total de muchas cosas. De muchas cosas, pero por otro lado a las niñas las iniciaban en la adultez como a los 10, 12 años Sí, también. es verdad. Entonces accedían al matrimonio a esa edad. Era como muy común, digamos que Shakespeare un poco con Romeo y Julieta hace lo mismo, pues porque Julieta es una niña como de 12 años, Romeo tiene como 13, ¿no? Y eso era lo normal, pero por otro lado sí había un desconocimiento más aún en sociedades como esa Esparta micénica, que era mucho más rural que la Esparta de los 300, o que sí, la Esparta de su grandeza, ¿no? No había llegado esa grandeza, entonces era gente mucho más inocente y mucho más campesina y mucho más la vida religiosa, porque yo no hablo de mitos, sino hablo de religión. La religión griega de esa época o de esas ciudades-estado era una religión que permeaba todos los aspectos de la cultura, que estaba presente en todo, en los pequeños ritos. Y yo pensaba mucho cuando yo fui a la India en el 2010, si no estoy mal, yo vi eso, yo vi ese tipo de vida cotidiana, ¿no? Que la gente está todos los días en pos de su relación con los dioses. Entonces yo estuve en la parte sur de la India, que es mucho más rural, entonces eso me sirvió también como para volver a sentir yo lo que sentí en ese viaje y traspasarlo a este personaje y a esta época. Y yo veía, por ejemplo, la gente pinta mandalas en al pie de la puerta todos los días en el piso, mandalas con tiza o con piedras, sí, con piedritas, pues, de dibuja, colores, sí. piedras de colores, dibuja mandalas, pone unas guirnaldas como de unas hojas en las puertas de las casas. Pues la ida a los templos es muy a menudo y se reza unos mantras todos los días en la mañana y se pintan sus puntos con, bueno, hay una de las tinturas que es con caca de toro, Sí. ceniza de excremento de toro, y con esta pintura roja que no me acuerdo en este momento ¿cómo se llama? Porque se me viene el achiote, pero el achiote es americano, pero es más o menos lo correspondiente, ¿no? O sea, se pintan su bindi todos los días y incluso algunos se hacen pues estas 3 rayas de Shiva porque ya son shivaitas, entonces su dios principal es Shiva. Entonces como que uno se da cuenta, ¿no? Cómo es el vivir de una cultura rural y que vive en esas características, en esas condiciones, y eso le sirve a uno como para entender cómo es esa comunión, ¿no? Que nosotros hemos perdido mucho porque nos hemos vuelto un poco cientificistas y le damos más importancia a otras cosas, ¿no? Pero todo esto afecta mucho las relaciones humanas, las relaciones con los animales que tenemos, las relaciones con los cultivos, etcétera, y los ciclos lunares, los ciclos de las estaciones tienen una importancia mucho mayor en una sociedad rural como esta de estas ciudades. Entonces todo esto para mí fue muy importante para meterme en esos zapatos de esa Elena, que sería equivalente como a la hija de un hacendado realmente, o sea, no existía ese concepto palacial de esa grandeza posterior, sino que era como un poquito más así, más de hacienda. Pero por otro lado, el hecho de que una mujer viviera en una época y no tuviera acceso a unas teorías que la hicieran cuestionarse lo que estaba ocurriendo,
sí se podía cuestionar y sí podía estar en desacuerdo con lo que podía o le estaba ocurriendo. Entonces el caso de Elena, ella desde pequeñita empieza a darse cuenta de que su realidad de ser la hija de ese rey, de ese Wanax, como eso sí lo investigué y eso sí es de esa época, o sea, todo lo investigué, pero digamos que la palabra Wanax sí es una palabra de esa época. Una hija de un Wanax podía ser mañana una esclava, podía ser mañana, ¿no? Entonces, como que una mujer no tenía la realidad comprada, no dependía de ella decidir lo que podía ocurrirle en la vida, y eso podría causarle un desacuerdo, ¿no? Un resquemor en el alma, y podía ir en contra de unos sueños. Todo el mundo tiene sueños, incluso hoy en día, sueños que se cumplen o sueños que no, sueños que tenemos que dejar a un lado para cumplir con una realidad X, ¿no? Entonces todo esto sí podía ser algo vivencial de una mujer de esa época. Entonces Elena, además Homero nos deja unas pistas que son que Elena fabricaba pócimas y que podía leer el vuelo de las aves, ¿no? Entonces yo me pego de ahí y digo, pues las aspiraciones de Elena son estas. Ella tiene una búsqueda espiritual, tiene una búsqueda hacia el mundo sutil o los mundos paralelos, mágicos, divinos, etcétera, que no va a lograr. Y esa es la gran frustración y esa es como la gran lucha de ella, porque ella siempre termina yéndose detrás de un hombre de acuerdo con su voluntad o en contra de ella, ¿no? Pero siempre está como este deseo de listo, yo me voy hacia este lado porque me tocó, pero aquí voy a tratar de aprender lo más que pueda para mi búsqueda personal, que yo creo que eso es una tendencia del ser humano de cualquier época, ¿no? Entonces esa es la historia de Elena, es como esa eterna dicotomía entre esas dos fuerzas, digamos, ¿no? Te escuché 2 fechas, 2010, 2017, 2 viajes. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando este libro, esta trilogía? Bueno, yo el primer encuentro que tuve con Elena fue en el 2003, que ahí escribí una primera versión, un primer borrador muy breve, pero digamos que ahí la vida como que me llevó, fue como Elena un poco, la vida me llevó por otros caminos, y cuando fui a la India no estaba pensando en eso, pero sí estaba pensando en mi propia búsqueda espiritual, ¿no? Entonces yo creo que al retomar Elena, eso fue lo que me volvió a conectar con ella, como pensar que a veces la vida lo lleva a uno por estos caminos, por el amor, por el trabajo, por circunstancias, la salud, etcétera, pero uno siempre tiene como esos sueños, y esos no son sueños de fortuna, no son sueños de ambición, sino que son estos sueños de crecimiento espiritual, que son como altos sueños, si se quiere llamar así, ¿no? Este es el primer libro. ¿Cómo van los otros libros? Este libro ya se consigue en el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo van los otros libros? Cuéntanos un poco de ese desarrollo de la escritura en los otros tomos. Sí, este tomo salió en abril en la Feria del Libro de Bogotá, y la hemos estado viajando con ella por diferentes ferias. Yo viajé con ella a Bucaramanga y a Medellín, que fue muy bonita la experiencia, pero pues el fondo ha viajado con ella otros tramos más al resto de ferias que hubo durante todo el mes de septiembre y que sigue todavía habiendo en este comienzo de mes. Y el segundo tomo está ya en las puertas de la imprenta, o sea, estoy pendiente de que me den la noticia. Va a haber un lanzamiento en noviembre, entonces para que estén pendientes, me pueden seguir por Arciniegas Libros en Instagram, que ahí vamos a estar informando lugar y momento y todo, pero va a ser los primeros días de noviembre. Y el tercero, que ya también está escrito, tenemos planeado que salga para final de año, pero todo depende, ¿no? Los tiempos del fondo son únicos, son sabios, entonces pues hay que ver cómo, si el azar nos lleva hacia esos puertos o si
Va a terminar saliendo a principios del siguiente año, pero la idea es tenerla lista pronto, la trilogía, para que la puedan disfrutar. Sería muy lindo tenerlo para regalo de Navidad, los 3 libros, sería fantástico. Sí, hay que orarle a los dioses del Olimpo para que nos hagan el milagrito, porque sí sería muy, muy bonito pues que la gente pueda disfrutar de una vez los 3 tomos y puedan conocer la historia de Elena de principio a fin, ¿no? No, y es que les quiero decir que uno, yo creo que venía en el Transmilenio leyendo y a mí se me abrían los ojos, yo, ¿cómo? O sea, realmente la historia es muy buena, es fantástica, muy pertinente también. Bueno, no sé si el libro llegue a Grecia. Uy, sería buenísimo. Pues no sé, porque el fondo igual tiene bastante cobertura, pero sí sería muy bueno que llegara, no sé si a esta guía. O sea, la guía. La guía de Anastasia. No, pero a lo mejor que la guía también le gusta, sí, ¿no? Es que yo creo, es como que los griegos piensan que este patrimonio es solamente de ellos. Solo de ellos. Y que Sí, una uno latina, humildemente puede sí, pedir el favor de que le dejen como recibir un poco de esa sabiduría ancestral, pero yo creo que este patrimonio es un patrimonio de la humanidad como lo es cualquier otra cultura y cualquier otra época, ¿no? O sea, son personajes y son hechos históricos que dejan muchas enseñanzas y que dejan mucho también, mucho material para escribir, ¿no? Entonces y que no están registrados, porque... Y que no están registrados o que están registrados desde otras épocas, sí, desde otras miradas, y siempre cualquier autor llega y refresca las miradas y aporta nuevos elementos. Entonces eso me parece que los griegos deben dejar ir ese material al mundo y que una latinoamericana puede acceder a esto tanto como una persona griega, un autor griego o una norteamericano, ¿no? O sea, pienso que todos tenemos el mismo derecho. Entonces, con todo cariño para Anastasia. Sería maravillosa esa dedicatoria. Bueno, sí, estamos en el mes del terror de Halloween y yo no quiero perder la oportunidad para preguntarte sobre tus libros de terror. Y quiero preguntarte, pues, ¿qué se necesita para escribir terror? Lo hemos venido conversando con varios amigos y amigas escritores de terror, que los escritores de terror tendemos a ser gente muy miedosa. O sea, si uno no siente el miedo en carne propia, no es capaz de transmitirlo. Entonces ese es como el primer paso. El segundo paso es leer muchos otros autores de terror y ver mucho cine. Y el tercer paso es tratar de encontrar su voz, ¿no? Porque que ahí están elementos tan importantes como la cultura de cada uno. O sea, en estos días que estaba en un encuentro que hicimos una conversación que fue pregrabada, pero que es para un encuentro de narrativa de terror en Cochabamba, Bolivia. Estamos hablando varios autores de terror y coincidimos en que el mejor terror que se está escribiendo ahora es un terror latinoamericano. O sea, los latinoamericanos de nuevo estamos con la batuta en la mano, porque estamos denunciando hechos sociales, políticos, pero a través de la ficción y a través del terror. Por ejemplo, bueno, así como Stephen King, desde su cultura norteamericana, habla de en Cementerio de Mascotas desde los indígenas y la cultura, ¿cómo se diría? Necrofílica, ¿no? El aprecio por la vida del más allá, ¿no? Y todo este hecho que Stephen King pues toma en Cementerio de Mascotas y se lo apropia y crea toda esta historia actualizada, además en La Milla Verde, que no es exactamente de terror, pero habla de toda esta sabiduría africana, de toda esta medicina ancestral africana, ¿no? Entonces él coge elementos de su cultura, de sus culturas múltiples, de un país tan enorme como Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica está Mariana Enríquez, Argentina, y está Mónica Ojeda desde Ecuador. Fantástica. Está Liana Sosa en Bolivia, etcétera. Cada una coge elementos indígenas, coge elementos africanos de sus culturas
pero los traslada, por ejemplo, Mónica Ojeda en en Las Voladoras, que sí. habla de las brujas ecuatorianas, las brujas desde la cosmogonía ecuatoriana, para hablar de cosas como la violencia, como el abuso infantil, como cosas así, pero todo con un lenguaje además espectacular, el manejo de la estética del lenguaje, la poesía que tiene ella, pues ella también es poeta, eso se le nota a leguas, y ella coge y habla pues de todo esto, pero desde este elemento de las brujas. Mariana Enríquez tiene un cuento fabuloso que se llama La Angelita, que habla también de los indígenas y de elementos africanos y de los enterramientos y de un montón de cosas de la magia de la Argentina profunda, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en el terror como en la fantasía, la ciencia ficción, se está haciendo eso, ¿no? Y realmente los que están compitiendo a nivel mundial, porque uno tiene que pensar en eso, no estamos escribiendo solamente para Colombia, estamos escribiendo también para el mundo y para dejar algo, y para dejarle algo sobre nosotros, no solo sobre nosotros personas, sino sobre nosotros culturas, ¿no? Nosotros como testigos de nuestras culturas. Entonces yo creo que eso es para allá que debemos ir, ¿no? Tratar de explorarnos más a nosotros mismos. Tenemos unos materiales impresionantes desde las culturas indígenas colombianas, ya hablando de nuestro país, y desde nuestros ancestros africanos también, que son impresionantes y que tienen una cantidad de elementos religiosos, mágicos y hechiceriles buenísimos, y que nos estamos centrando en cosas muy clichés, ¿no? En imitar de pronto narrativas sobre los zombies y los vampiros, pero sin fijarnos. Hay un escritor que yo creo que vale la pena mencionar, colombiano, que se llama Miguel Manrique, y que tiene esta pequeña novela que se llama Ellas están comiendo al gato, que es una novela sobre zombies, pero que dice que el virus del zombie, de los zombies, se riega por la ineficiencia de la salud, por la corrupción, por no sé qué, y afecta a los paramilitares, afecta a la guerrilla, afecta todos los estamentos y los bandos pues que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Entonces extrapola toda esta realidad que tenemos, la lleva a un futuro apocalíptico, zombie, pero muy colombiano. Entonces me parece muy interesante gente que explore esas realidades de esa forma, ¿no? Y la novela, además de que Miguel tiene un sentido del humor negro así espectacular, tiene un manejo del lenguaje también muy bueno, pues plasma todo esto. Entonces, para la gente que cree que estos géneros de ficción son géneros menores y son géneros a los que no hay que ponerles atención, y son géneros que no están comprometidos con la realidad, hay que decirles esto, hay que recalcarles que de verdad lo que está pasando es todo lo contrario. Gabriela, aparte de Elena la Reina Coronada, que la tengo acá en mis manos, la Reina Condenada, perdón. Bueno, coronada y condenada. La Reina Coronada es una canción por allá de Leandro Díaz. Bueno, La Reina Condenada, aparte de este libro, pues recomiéndanos uno tuyo de terror para tenerlo aquí presente para este mes del terror, de Halloween. Claro, yo creo que yo les podría recomendar, bueno, Rojo Sombra está agotado lamentablemente, pero hay uno que yo creo que les puede interesar, que es Los Cuentos del Café Flor, que es un conjunto de cuentos que arman una novela, son piezas de un rompecabezas que arman una novela, y que son víctimas, mujeres víctimas de asesinato, femicidios, si les queremos dar ese nombre, que hablan de su historia, de quiénes eran y de cómo fueron asesinadas, pero cada una cuenta fragmentos de lo que alcanza a vislumbrar de sus verdugos, porque cuando uno es asesinado, según pues se ha visto en las noticias, ¿no? O sea, yo nunca he sido asesinada, pero en las noticias uno se da cuenta de que muchas veces las víctimas no alcanzan a saber quién era su verdugo, sino que son atacadas por sorpresa, y resultan pues muriendo en una incertidumbre, ¿no? Entonces de algún modo esa incertidumbre hace que esos fantasmas vaguen,
y que al vagar estén pues contando y recontando sus historias hasta que alguien venga y las salve, ¿no? Entonces, todas estas mujeres, casi todas son pues las víctimas que cuentan estos fragmentos, y hay algunos otros relatos que están escritos desde el punto de vista de los asesinos. Entonces también algo que me fascina a mí, me causa una fascinación morbosa, es estudiar la mente de los asesinos, que es algo que también hablábamos con algunas escritoras que estaban en este encuentro de Cochabamba, porque muchas escriben sobre asesinos en serie. Y es una mezcla entre fascinación, pero también preocupación, ¿no? Como, ¿quién es esta persona y podría sucederme a mí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo funciona su mente? Son funcionamientos muy diferentes del funcionamiento de lo que consideraríamos normal, o las decisiones que toman, por qué deciden matar a una persona en vez de dialogar con ella, ¿no? Por otro lado, pues sí, el hecho de que yo puedo ser una víctima, ¿no? Que es algo que nos pasa, yo creo que a muchas mujeres también. O sea, yo como mujer no puedo estar exenta de pensar en que uno puede ser una víctima de un asesino en serie, y muchas mujeres hemos sido también víctimas de abuso y maltrato, ¿no? Que es como una forma del asesinato también, ¿no? Es como también una forma de matarlo a uno, anularle su psiquis. Entonces, creo que es un libro muy interesante y creo que es muy actual para lo que estamos pasando hoy, y que lo pueden disfrutar mucho. Está publicado por Siete Gatos, entonces lo pueden conseguir en casi todas las librerías del país. Bueno, pues ese es el recomendado de Gabriela Arciniegas, Cuentos del Café Flor. Exacto. Para este mes de octubre. Pero no se olviden, Elena, la reina condenada, de Gabriela Arciniegas. Fantástica lectura, fantástico libro, y bueno, ya vamos a esperar las otras partes. Gabriela, gracias por el libro y gracias por haber venido a la UD Estéreo hoy para contarnos sobre este proyecto maravilloso. Gracias a ti y gracias a todos los que están hoy aquí en la cabina, y gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando.